Buenos días otra vez a todos y a todas. Continuando con estos diálogos de prevención de las conductas antisociales y conductas desviadas, y conforme lo hemos visto en las últimas emisiones que habíamos platicado del bullying, el acoso, o la manera en la que podemos intervenir tanto en instituciones educativas, tanto la sociedad como las propias autoridades para prevenir este tipo de conductas. El día de hoy nos vamos a referir, y como última emisión, y no por eso que sea menos importante, última emisión en cuanto a este tema, me refiero qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referente a este caso en particular, que definitivamente es riesgoso y que todos tenemos la obligación de atender y de participar en ello. ¿Cómo ha reaccionado nuestra máxima casa de impartición de justicia en el país respecto al bullying? Pues este asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una señora, madre de un menor de 7 años de segundo de primaria, en donde demandó por la vía civil la reparación del daño moral por el grado de afectación que había sufrido su menor hijo por conductas antisociales de acoso escolar y de bullying, ¿sí? Mediante el número de amparo 35 del 2004, sí tengo ahora en esta ocasión cierto apoyo porque hay ciertos puntos que no quisiera que se me pasaran de esa sentencia de amparo emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero antes de pasar a la materia y al fondo de esta sentencia relevante en cuanto al acoso escolar, quiero dar unos antecedentes. Decía hace un momento, la señora demandó por la vía civil daño moral en contra del acoso escolar que sufría su menor hijo. Cabe resaltar que estamos hablando en esta sentencia en contra de una autoridad o una escuela educativa privada, ¿sí? En primera instancia, el juez civil le negó el daño moral, aduciendo que no se reunían los elementos necesarios de prueba para comprobar este daño psicológico y emocional sobre su menor. En apelación, segunda instancia, también no le otorgan esta sentencia a favor de la madre. En amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito manda reponer todo el procedimiento civil, ¿sí? Para que se vuelva a tomar todos los elementos de prueba. Desafortunadamente también vuelve el juez de primera instancia, es decir, el juez civil, a emitir un fallo negativo en contra de la señora. Entonces, viendo esto, el Tribunal Colegiado solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga valer su facultad de atracción, ¿sí? Para que sea tomado en cuenta esa problemática ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la primera sala. Y es ahí donde toma relevancia todo este tema de bullying escolar o acoso escolar, como lo dije al principio, a través de la sentencia emitida por el número de expediente número 35 del 2014, ¿sí? Y ahora sí, entrando en materia, lo que dice nuestra máxima Casa de Impartición de Justicia a nivel nacional, quiero resaltar ciertos puntos en particular que son relevantes y que debemos de atender. Desde el punto de vista de la señora, del menor o de la madre de familia, del menor, pero también de las instituciones educativas y todos aquellos que intervenimos en esta labor. Primero, nos da una definición esta sentencia de amparo que se debe de entender por bullying o acoso escolar, ¿sí? Y es aquí donde resalta una primera observación. Nos dice textualmente: acoso o bullying escolar es todo acto u omisión de manera reiterada que lesione la integridad física, moral, emocional y psicológica de los menores. Aquí sí quiero hacer una primera aclaración. Habla nuestra máxima Casa de Impartición de Justicia a nivel nacional que es un acto u omisión de manera reiterada.
aquí sí quiero hacer la siguiente observación. Esto quiere decir que para que se tipifique o para que se establezca como acoso o bullying escolar, deben de ser conductas reiteradas en un ciclo escolar, ¿sí? Entonces, si esas conductas son reiteradas sobre un menor, donde hay una identidad de un sujeto activo y un sujeto pasivo, estamos hablando de un caso de bullying o acoso escolar. Y también, punto muy importante, nos habla que lejos de ser un tecnicismo o una palabra anglosajona, el llamado bullying, ¿sí? Para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que se deben entender todos aquellos actos que puedan lesionar la integridad psicológica, emocional e inclusive sexual y física de los menores ocasionados por otro menor, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto importante que resalta la sentencia de amparo emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla también, y cosa muy importante, de la opinión del menor, cosa extremadamente fundamental para salvaguardar ese principio de interés superior de la niñez. Quiere decir con esto que en los procedimientos judiciales también los menores deben de ser parte integrante de ese proceso, ¿sí? Es decir, que estamos hablando en este caso en específico de que no solamente existe un actor, ¿sí?, que sería la madre del menor, un demandado, que es la institución educativa que demandó por daño moral, sino también el propio menor, ¿sí? Bajo este interés superior del menor, que es un interés de derecho humano internacional, se debe tener la participación activa de los menores en un proceso judicial, ser también oído y vencido en juicio los menores. Por eso también tenemos la figura jurídica de los tutores, es donde ellos intervienen como abogados de los menores. Entonces también eso es muy importante de resaltar, que siempre se debe de tener en cuenta la opinión de los menores. También en los procedimientos de investigación que se hagan las instituciones educativas, deben de velar por este interés superior del menor, y estos menores deben de tener una representatividad, ¿sí? Bien, también cosa o punto muy importante que dice la sentencia de amparo, que las instituciones educativas privadas también violan derechos humanos, que es el caso en el que nos ocupa que estamos hablando. Como están en un servicio subrogado, ¿sí?, están con ese permiso que maneja el artículo 3 constitucional, si mi memoria no me falla, que habla de la educación. Entonces ellos también violan derechos humanos por acciones u omisiones, en este caso del que estamos hablando. Entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí?, que las instituciones educativas privadas también violan derechos humanos, y en este caso están violentando los derechos fundamentales de los niños y adolescentes por actos directamente realizados, es decir, por acción, pero también por omisiones a esos actos. Es importante también mencionarlo, ¿sí? También habla de la obligación que tienen jurídicamente de otorgar un entorno educativo seguro, ¿sí? Esto es muy importante, que son instituciones educativas privadas, tienen esa obligación inalienable de respetar este derecho educativo. ¿Y qué es el derecho educativo? No solamente el otorgarles las facilidades para el conocimiento académico, sino también el sano desarrollo socio y psicoemocional de los menores en el entorno educativo. Cosa muy importante y de manera también que hay que mencionar, y textualmente así lo dice nuestra sentencia de amparo, repito, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del juicio de amparo número 35 del 2014. Dice textualmente, y esto es lo que debemos de tener en cuenta tanto instituciones públicas como instituciones privadas de educación, existe la obligación, ¿sí?, de establecer programas de prevención, diagnóstico e intervención en estos casos.
hemos venido repitiendo en las pasadas emisiones de lo importante que es el diagnóstico, la prevención y la intervención. Y aquí tenemos un sustento legal que así lo establece de manera obligatoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo vuelvo a repetir, existe la obligación de todas aquellas instituciones educativas, llámense públicas o privadas, de establecer políticas o planes o programas de prevención, diagnóstico e intervención, que es lo que hemos estado diciendo. Es decir, que si las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no cuentan con estos elementos, llevan una responsabilidad legal, que vamos a pasar a hablar de este tema en unos minutos más. Entonces, aquí ya hay un foco de una responsabilidad directamente sobre las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de no contar con estos elementos necesarios para salvaguardar el interés superior de los menores, ¿sí? Y hablando precisamente en este tenor de las omisiones, del deber de cuidado, y cosa también importante que hay que mencionar de esta sentencia de amparo, la carga de la prueba, ¿sí? Es decir, aquellas pruebas que nosotros debemos de aportar para comprobar nuestro dicho, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de omisiones, que estamos hablando muy puntualmente de este tema, de qué son las omisiones de las instituciones educativas, no contar con lo que estamos hablando o hablamos hace unos minutos, no contar con planes, programas de prevención, diagnóstico e intervención. Nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si una escuela ha omitido, ¿sí?, contar con estos planes y programas de prevención e intervención, la carga de la prueba recae sobre las instituciones educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre de familia, en este caso particular que nos ocupa, ella no tiene la obligación legal de aportar las pruebas, ¿sí?, para comprobar que su menor había sido violentado, sino que bajo este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la autoridad educativa quien debe de comprobar que tiene todos los elementos y realizó todos aquellos actos para prevenir estas conductas antisociales, y si no para prevenir, sino para intervenir y disminuir estas conductas antisociales o disminuir estas conductas desviadas. Esto es lo importante, ¿sí?, que la carga de la prueba recae por omisión sobre las instituciones de educación, tanto públicas como privadas. También hay que mencionarlo y es importante difundir esta cuestión también. Daño moral, ¿sí? Aquí viene precisamente una de las cuestiones más importantes de la sentencia de amparo. ¿Cómo cuantificar un daño moral? ¿Sí? Cabe hacer mención que en esta sentencia sí se condenó de manera pecuniaria a la institución educativa privada, ¿sí? Y dice la sentencia de amparo, se condenó por $500,000 de pesos, ¿sí?, como daño moral. ¿Pero qué se cuantificó? El daño psicológico, ¿sí?, los gastos devengados por la madre de familia durante todo el procedimiento judicial, pero también los daños por devengar. ¿Qué son los daños por devengar? La terapia psicológica, que lo que dure, ¿sí?, para que restablezca ese sentido emocional del menor, tendría o tiene la obligación de pagar la institución educativa particular, y se cuantificó en $500,000 de pesos. Ahora imagínense en las instituciones públicas cuánto no se puede cuantificar esto y cuántos casos no se pudieran dar de manera escalonada o, como bien decimos, de cadenita, por todas estas cuestiones. Entonces hay que prevenir también eso, ¿sí? Ese daño a las arcas del erario público por cuestiones que tienen la obligación de prevenir las instituciones educativas. También eso es importante, ¿sí? Entonces, en eso se cuantificó el daño moral. Quiere decir que sí hay una responsabilidad pecuniaria de las instituciones, tanto públicas como privadas. Una cosa también importante que decir, en estos medios de defensa que estableció la institución educativa y la maestra, en este particular, decían que el menor tenía un déficit de atención y que eso era también lo que propiciaba que sus
compañeros ejercieran bullying o violencia contra él. Pero en este caso, a través de pruebas periciales psicológicas, pruebas periciales sociológicas, se determinó que el daño no era neuronal, sino el daño era psicológico en este caso. Entonces, no se pueden deslindar tanto. Y para terminar, sí es importante mencionar también que también se le afincó responsabilidad a la maestra, sí, que impartía o que era asignada, porque hablamos de educación primaria. Entonces también lleva responsabilidad pecuniaria, lleva responsabilidad bajo el deber de cuidado, y se supone que es una persona profesional y capacitada para impartir académicamente la materia, sí, pero aún así se determinó que no estaba debidamente preparada para atender este tipo de conductas antisociales. Entonces hablamos de la responsabilidad laboral, de la responsabilidad personal de la maestra como profesionista, aparte de las instituciones educativas que representaba, ¿sí? Entonces, esto es importante mencionarlo y repito, con esto terminamos esta serie de conversaciones del acoso escolar. Ya hablamos de la prevención, pero era importante también mencionar qué es lo que decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación directamente en el caso de bullying o acoso escolar. Esto es importante difundirlo tanto a los padres de familia, a las instituciones educativas y a las instituciones de gobierno, para que todos estemos conscientes de la responsabilidad que implica el impartir clases, pero también de la responsabilidad que implica las instituciones educativas de tener a su cuidado no solamente a los menores de edad, de otorgarles académicamente su preparación, sino también todo lo que implica esta cuestión, ¿sí? Entonces, espero que sea y sirva de conocimiento este aspecto y esta sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo que tomemos cartas en el asunto todos en general, ¿sí? Porque la educación la conformamos todos, ¿sí? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima intervención.